Hoy solo nos toca un solo capítulo, es la conclusión, el capítulo 42. Amén. Así que vamos a ir al libro de Job, su capítulo 42. No es muy larga la meditación en esta noche, así que juntos vamos a leer todo el capítulo 42 para dar inicio, hermanos, para ver cómo concluye este libro de Job. Cuando usted lo encuentre puede confirmar con un amén. Y si está nuestra posibilidad de hacerlo, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y nos unimos en la lectura del libro de Job en su capítulo 42. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, hermanos. Ya hemos orado. Ahora es tiempo de compartir este estudio bíblico, mis amados hermanos. La conclusión de este libro, mis amados hermanos, ¿verdad? Ya hemos visto la semana pasada, mirábamos que después de que todos los humanos habían tomado su turno en hablar y el Señor escuchando todo, Él mismo habló para revelarse a ellos, pero especialmente a Job, revelarse su grandeza. ¿Y cuál es la respuesta? Esto también lo tocábamos la semana pasada. ¿Cuál tiene que ser, debería ser la respuesta del hombre ante la grandeza de Jehová? Debería ser humillación. Debería ser un arrepentimiento, debería ser un reconocimiento de su grandeza, una humillación no fingida, sino una humillación verdadera. Y como decíamos, hermanos, por eso Job, aunque ya se ha aclarado, hombre justo, hombre recto, pero no sin sus defectos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, pero ese hombre mantuvo en todo
hermanos, él mantuvo, estuvo cerca, pues por eso el Señor intervino, pero nunca llegó a, ¿cómo le podría decir?, a faltarle el temor de Dios. Y aquí vemos que él regresa, ese hombre que ya lo conocemos como un hombre íntegro, recto. Él se humilla delante del Señor aquí en el capítulo 42. Él se humilla y él le dice unas palabras muy preciosas, mis hermanos. Comenzando con los versículos, los primeros, ¿verdad?, versículos, podemos ver que dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está haciendo Job aquí, hermanos? Está haciendo lo que todos nosotros debemos hacer ante nuestro Dios. Reconocer, hermanos, la omnipotencia de nuestro Dios. Nosotros tenemos a un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Nosotros tenemos al Dios que todo lo puede. Ahora, hermanos, nosotros igual que Job, por eso es necesario que nos veamos en Job. Hermanos, igual que Job, cuando viene la tormenta, muchas veces cuando viene el problema, nosotros sabiendo, hermanos, que tenemos o deberíamos saber lo que tenemos al Dios que todo lo puede, a veces estamos preguntándonos dónde está Dios y será todavía que Él puede hacer algo por mí, será que me puede sacar de esta. Pero luego, hermanos, después, ¿verdad? Nosotros tenemos y regresamos delante del Señor muchas veces así como Job y tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer: Señor, tú puedes. Yo ahora reconozco que todo lo puedes y que todo lo conoces también, hermanos, porque Él es no solamente omnipotente, y esa palabra significa todopoderoso, Él también es omnisciente, Él lo conoce todo. Él conoce todo, mis hermanos. Él es soberano sobre todo. Y como dice Job aquí en el texto, no hay pensamiento. Olvídese del hablar, hermanos. No hay pensamiento que no conozca a nuestro Dios. Él conoce todos nuestros pensamientos, hermanos. No hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Entonces Job reconoce, hermano, nuevamente, Job es igual que nosotros, esforzándose para hacer lo mejor, pero aún habiendo, ¿verdad? Él reconocía que él había cometido algunos errores en el hablar, en algunas de las cuestiones que él estaba haciendo delante de Dios. Si no fuera por la intervención, ¿verdad?, que envió el Señor, no sabemos hasta dónde hubiera llegado Job, pero lo bueno es que él lo reconoce. Y él reconoce lo que muchos de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer siempre. No solamente los pensamientos, sino las palabras que decimos, porque Dios lo escucha todo. Dios escucha cuando nosotros dudamos. Dios escucha cuando nosotros somos incrédulos. Dios escucha cuando a nosotros nos falta fe. Dios escucha cuando nosotros damos una queja, por más pequeña que sea, y que pensamos: es que nadie me escuchó, pero Dios ahí está escuchándonos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo he mencionado antes, mis hermanos, lo he mencionado antes. Nosotros tenemos que venir delante del Señor y no decirle como muchos sabemos hacer, ¿verdad? Quizás de costumbre o no lo sé. A veces le decimos: Señor, por si te he fallado. No, hermano, es que le fallamos todo el tiempo. Mejor venir sinceramente delante de Él y decirle: Señor, yo sé que no hay nada que yo pueda encubrir de ti. Yo sé que no hay nada que yo pueda encubrir de ti. Yo sé que te fallo con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con una actitud. Y humillarnos. Y recuérdese que humillarnos es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Reconocer que nosotros le fallamos a Dios, y eso es lo que hace Job. Él reconocía que su hablar también le había fallado a Dios. Y él dice y reconoce, ¿verdad? En el verso 3 dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoce que él había hablado sin verdaderamente entender el Dios. Es que así puede ser, hermanos. No es que nosotros no sepamos que existe un Dios, pero es que muchas veces, hermanos, creemos que ya lo sabemos todo y no nos damos cuenta que nos falta mucho que entender todavía de nuestro Dios. Es más, si somos sinceros, hermanos, nunca verdaderamente comprenderemos la totalidad de Dios. Nunca.
Nunca. Allá en el cielo incluso es un misterio. ¿Será que el Señor va a revelar sus misterios a su pueblo allá en el cielo? De Él depende. Si Él lo quiere hacer, lo hará. Y si no lo quiere hacer, no lo hará. Pero ¿qué tiene que hacer su pueblo? Confiar en Él siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno de nuestra confianza. Él merece nuestra confianza. Porque nosotros somos creación. ¿Y Él qué es? Él es creador. Porque nosotros somos mortales. ¿Y Él qué es? Él es inmortal, eterno. Porque nosotros aquí estamos un día y mañana no. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hermanos, es que a veces nosotros creemos que ya conocemos a Dios, pero muchas veces no lo hemos conocido verdaderamente. Y sabe, hermano, de hecho, ¿sabe qué nos enseña este libro? Que es el sufrimiento muchas veces lo que nos lleva a entender más Dios. No plenamente, pero conocerlo más, entenderlo más, estar más cerca de Él, aprender más de Él, crecer más en nuestra vida espiritual. Eso es, hermanos, la escuela de Dios, hermanos, es el desierto. La escuela de Dios son las luchas, son las pruebas. Ahí es donde el Señor quiere enseñarnos más. Eso es lo que reconoce Job en este capítulo 42, la conclusión de este libro. Verso 4 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es un reconocimiento, hermanos, el mismo reconocimiento lo debemos tener nosotros. Que lo que no entendemos, lo que no comprendemos, que podemos preguntárselo al Señor. Y si Él quiere, Él nos va a enseñar. Pero lo bueno aquí, hermanos, de la respuesta de Job es que Él está reconociendo que Él había. Recuerden, hermano, no nos olvidemos todo. Son 42 capítulos. Yo sé que los hemos dado brevemente, pero son 42 capítulos. ¿Cuántos de estos capítulos se le había pasado Job hablando con Dios? No, nada. Hasta el final. Al principio un poco. Pero la mayoría es una conversación con los hombres, con los amigos, con los supuestos amigos que solamente lo confundieron más hasta que llegó Eliú, ¿verdad? Para ayudar un poco. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros necesitamos respuestas para nuestra vida, no hay mejor lugar que ir que a Dios, ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios. Muchos todavía andan preguntando a medio mundo. Muchos todavía consultan con el amigo, con el incrédulo, con el que no tiene temor de Dios. Andamos todavía preguntando, pidiendo consejo, cuando tenemos la palabra de Dios aquí, hermanos. Así que esto es Job reconociendo también que ahora él entiende que en el Señor está toda respuesta. Así deberíamos nosotros entender las cosas también. Versículo 5, estos primeros versículos de este capítulo son muy hermosos, hermanos. Es muy hermoso ver a Job cómo él se expresa delante de Dios y podemos aprender algo de ello. Versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es un versículo hermoso, hermanos, porque Job se humilla delante de Dios y reconoce que él de oídas lo había oído. Solo conocía a Dios. Él se da cuenta: Señor, yo te he adorado todo este tiempo. Yo te he alabado todo este tiempo, te he ofrecido holocaustos todo este tiempo, pero verdaderamente no te había conocido hasta ahora. Solo había oído. Es que, hermanos, ¿saben algo, hermanos? Nosotros todos, sin falta, todito nosotros tenemos que anhelar, hermanos, tener un encuentro con Dios. Tenemos que anhelar esos encuentros con Dios. Tenemos que anhelar esos momentos en el cual solamente son Dios y nosotros y nadie más. Todos nosotros debemos anhelar eso, porque hasta que no tengamos esos encuentros con Dios, hermanos, vamos a ser como Job antes. Job antes, hermano, él reconoce, él había tratado de vivir íntegramente, pero él no había tenido esa experiencia personal con el Señor.
Así muchos de nosotros podemos decir, yo oigo de experiencias allá, yo oigo de lo que dicen de Dios, yo oigo la palabra de Dios, pero no es hasta que nosotros tengamos esa experiencia personal con el Señor que verdaderamente vamos a entender qué Dios tan grande servimos nosotros. De oídas lo había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. En otras palabras, ahora yo te conozco por experiencia. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos más al Dios que nosotros servimos, va a ser para que nosotros nos llenemos de orgullo. Va a ser para que nosotros nos exaltemos. No, entre más veamos el Dios grande que tenemos, más pequeños nos vamos a hacer delante de su presencia. Más nos vamos a humillar, hermanos. Y en la humillación está la victoria. Aquí dice Job en el versículo 6, después de haber dicho, ahora te conozco, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la respuesta de la creación ante el Creador. Humillarnos delante de Él. Arrepentirnos, decirle al Señor, me arrepiento de todo, Señor. Incluso, hermano, sabe que tenemos que pedirle perdón a Dios, incluso por las cosas que ni sabemos que la estamos haciendo. Porque hay algo que se llama pecado oculto. Y lo podemos tener todos nosotros. O sea, hay cosas que nosotros podemos tener adentro de nosotros que ni sabemos. Pero hay que pedirle al Señor. No, o sea, regreso al punto que hacía hace un momento. No podemos venir delante del Señor y así justificándonos y decir, Señor, por si te he fallado, tú sabes que trato, y le damos más al lado de que, Señor, tú mira al lado bueno mío, cuando verdaderamente la victoria del cristiano es que se humille delante de Dios y reconozca, Señor, yo soy un vil pecador, que si no fuera por tu gracia y tu misericordia todavía estuviera en el mundo o estuvieras debajo de la tierra o en el infierno, mejor dicho. ¿Cuántos reconocemos la grandeza de nuestro Dios, hermanos? Reconozcamos siempre la grandeza del Señor, porque si no, lo contrario es que andemos por el mundo diciendo que somos cristianos, pero orgullosos, pero llenos de vanagloria. Y así hay muchos en el día de hoy, hermanos. No, así no debe ser el andar del cristiano. El andar del cristiano debe ser humildad. Humildad siempre, mis amados hermanos. Y si eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que hacer como aquel publicano de la historia, ¿verdad? Cuando Jesús habla del fariseo, el publicano, que el fariseo llegó justificándose, diciendo gracias, Señor, porque no soy como aquel. Y el otro, ¿qué estaba haciendo? Golpeando su pecho, reconociendo que él era un pecador. Así tenemos que ser nosotros. ¿Y a quién miró? El Señor en esa ocasión miró al que se estaba golpeando el pecho, humillándose delante del Señor. Que otros se quieran engrandecer, amados hermanos, pero nosotros, entre más pequeños somos, más grandes somos delante de la presencia del Señor. Más se agrada a nuestro Dios. Así que vemos esta humillación muy hermosa en las palabras de Job ante la presencia del Señor. Y luego, mis hermanos, en el versículo 7, vemos, hermanos, que los otros que estaban ahí también les iba a tocar. También entregar cuentas delante de Dios. Porque, hermanos, nadie puede venir delante de Dios sin tener que entregar cuentas. ¿Y quiénes entregan cuentas ahora? Los amigos de Job. Aquellos que habían hablado, por eso hay que tener cuidado con el hablar. Aquellos que habían hablado, que habían juzgado a Job, que habían tratado de hacer que ellos sabían todo, ahora Dios los había dejado, porque Dios siempre deja a ver hasta dónde llegamos, hermanos. Mejor que nosotros nos pongamos el freno, hermanos. Dios siempre deja ver hasta dónde llegamos. Y ahora los corrige. Y les habla a ellos y se dirige a Elifaz temanita y les dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. O sea, yo los he escuchado, no les he dicho nada, pero yo quiero que sepan que todo lo que ustedes han hablado ha encendido mi ira. ¿Por qué? Porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Sí, él puede tener sus imperfecciones. Sí, él estaba cerca de cuestionarme, pero él por lo menos
ha hablado lo recto de mí. Dios mismo, hermanos, declara que los amigos de Job, que lo habían juzgado tanto, que ellos estaban equivocados. ¿Qué nos enseña eso también, hermanos? Que hay que dejarle las cosas a Dios. Que Dios juzgue. Cuando a usted lo estén calumniando, cuando a usted lo estén criticando, cuando nos estén levantando falsas, cuando nos estén diciéndolo todo, quedémonos callados, seamos mansos y humildes y dejemos que al tiempo el Señor limpiará nuestro nombre, porque de Él es la justicia, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero si estamos nosotros al tú, ahí echamos a perder todo. No, hermanos, seamos como Job y vemos aquí que Dios siempre pelea por sus hijos. Así que, hermanos, y mira cómo cambian las cosas, porque Él les dice, ustedes, y recuerden, estamos hablando de Job en los tiempos antiguos, estamos hablando, se necesitaban, para expiar los pecados, se necesitaban hacer holocaustos. Y mire cómo cambian las cosas para los amigos de Job. Dice, van a tener que tomar 7 becerros, 7 carneros y van a ir a Job. Y van a ofrecer holocausto por ustedes. Y mientras ustedes estén ofreciendo holocausto, ¿quién va a estar intercediendo por ustedes? ¿Quién iba a interceder por ellos? El mismo Job, el mismo que ellos habían calumniado. Ahora ellos, hermanos, necesitaban que Él intercediera por ellos. ¿Cómo lo ven? Así cambian las cosas, hermanos. Para los hijos de Dios, hermanos, así el diablo queda avergonzado y el Hijo de Dios queda exaltado. Eso es lo que hace el Señor. Y Él dice, me encanta lo que dice el Señor, porque dice, mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a Él atenderé para no trataros afrentosamente. Si alguien va a hablar el espiritual, no van a hablar los carnales. Ustedes encárguense de hacer el holocausto, pero yo no quiero escucharlos a ustedes, yo quiero escuchar a mi siervo Job. ¿Cuánto glorifican al Señor, hermano? Qué lindo es el Señor, hermanos. Cómo pelea por sus hijos, hermanos. Amén. Por eso nosotros, hermanos, ante cualquier calumnia, lo que sea, humillémonos delante del Señor y dejemos que Él pelea nuestras batallas. Amén. Y Job también obediente, ¿verdad? Otro hubiera sido. Ahí vemos también la diferencia. De que nosotros también tenemos que aprender de Job. Amén, hay que aprender. No son perfectos los ejemplos, pero sí nos enseñan grandes cosas. Porque otro hubiera sido, no, yo no oro por ellos. Así como me recuerda de Jonás, ¿verdad? Jonás no quería, no, estaba enojado, no, lo mira, así mira muchos cristianos. No, hombre, no, que mire cómo haga. No, yo no, por él nada. Ni un vaso de agua, ¿verdad? No, nuestros enemigos tenemos que amarlos, orar por ellos. Amén. Interceder por ellos, porque eso es lo que demanda y espera nuestro Señor. Así que Job obediente, Job oró por ellos y Jehová aceptó la oración de Job. Job perdona a sus amigos, Job ora por ellos. Ahí está mostrando Job que su corazón, hermanos, en medio de todo, su corazón había mantenido esa integridad, esa rectitud, hermanos. Así que muchos hablan, ¿por qué fue restaurado Job? Porque, hermanos, tenía sus imperfecciones, pero sí quería ser recto y justo delante de Dios siempre. Así, hermano, nosotros, porque alguno puede decir, pues, mi vida, ¿por qué no es similar a la de Job? Porque el Señor quiere que nosotros, hermanos, demostremos también el corazón de Job. Ese corazón perdonador, ese corazón justo. Así que quitó, hermanos, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y cómo restaura Dios a Job, hermanos? ¿A lo mismo que antes? No, al doble, más que antes. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración, hermanos, no fue cualquier restauración, fue una restauración, hermanos, multiplicada, hermanos. Dios, como dice el versículo 12, hermanos, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Gloria a Dios. Hay un versículo que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, el Señor así es con sus hijos.
El Señor así es con los suyos, mis amados hermanos. Nos da más de lo que nosotros hemos perdido, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Le regresó todo lo que había perdido y más. Le regresó incluso los hijos que él había perdido. Él ya estaba en su vejez. Hermanos, eso lo entendemos por el texto, que él ya estaba en su vejez o llegando a su vejez. Pero él le dio sus hijos de nuevo, sus 7 hijos, sus 3 hijas. Y vivió, hermanos, 140 años y tuvo el privilegio, un grande privilegio tuvo Job de ver a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y después de todo lo que había vivido Job, hermanos, todo, dice que murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Así termina, hermanos. Para los hijos de Dios, yo quiero decirle, hermanos, yo no sé por qué tormenta puede estar pasando, por qué prueba puede estar pasando, pero yo quiero decirle algo, hermanos. Nuestra historia siempre, siempre, no lo tome por lo que dice el pastor, por lo que dice la Biblia, tendrá siempre un final feliz. Hermanos, esto es cualquier sufrimiento que vivamos en esta tierra es temporal. Pero lo que viviremos al final de los tiempos, eso será una gloria eterna, hermanos. Por eso, hermanos, sigamos adelante, perseveremos hasta el final, mis amados hermanos, porque la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor, hermanos, y con esto termino, una última cosa. ¿Cuál de todo lo que aprendimos en este capítulo 42, qué es lo más bello que le dio Jehová a Job? Alguien podría decir, pues, pastor, que le regresó sus hijos. Otro podría decir, pues, que le regresó sus riquezas. Otro podría decir lo que sea, que vivió hasta ver la 4ª generación de sus hijos. No, hermano, yo quiero decirle algo, eso todo fue bello. ¿Sabe lo más hermoso que le dio Jehová, Dios, a Job en este capítulo 42? Fue el conocimiento de él. Fue de que él le pudiera conocer más. Porque eso es más hermoso que cualquier cosa, hermanos. Ese es el tesoro más valioso que cualquier cosa. Lo más precioso es que Job pudo decir, hermanos, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora yo te conozco. ¿Cuántos anhelamos conocer más a nuestro Dios?